Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. 31 de julio de 2022. Estados Unidos abatía al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul, Afganistán. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. De esta forma, la administración Biden descabezaba al heredero de Osama Bin Laden al frente del grupo terrorista. 11 meses después del histórico episodio conocido como la toma de Kabul y de la tumultuosa retirada de las tropas estadounidenses aliadas de Afganistán, el golpe asestado por los Estados Unidos al líder de Al-Qaeda plantea, según analistas, serias dudas sobre la honestidad de un movimiento que habría permitido al líder terrorista más buscado del mundo encontrar cobijo bajo dominio talibán. ¿Pero conocía el gobierno talibán de la existencia de al-Zawahiri en Kabul? Una pregunta sin respuesta, al menos hasta la fecha, pero que según expertos en el terreno podría fraccionar, atentos todavía más, al ya de por sí dividido gobierno talibán, justo cuando se cumple el primer aniversario de su llegada al poder. Aquí en Kabul, aquí en Afganistán, lo que parece muy claro ahora es la división interna al movimiento de los talibanes, entre los hardliners, los haqanis y los duraníes, que es la otra facción de Kandahar más progresista. Al-Zawahiri estaba protegido por los haqanis y puede ser que en esta lucha interna las facciones más progresistas dieron informaciones o estaban en contra de la posición de los haqanis de proteger a una persona como al-Zawahiri y el movimiento Al-Qaeda. Sin embargo, más allá de las fracciones internas, la presencia de al-Zawahiri en Kabul ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad internacional en materia de seguridad. Y es que la posibilidad de que bajo el control talibán, Afganistán vuelva a convertirse en un santuario terrorista para grupos de corte yihadista sunita, desde Al-Qaeda al Estado Islámico, tiene a las agencias de inteligencia en alerta. Los talibanes prometieron que bajo su poder todo esto se detendría. Entonces, en cierto modo, es el fracaso de los talibanes que ISIS y su franquicia local, que se llama ISIS-K, continúe llevando a cabo esos ataques. Mientras tanto, 12 meses después de la huida del presidente Ashraf Ghani tras el cerco talibán en Kabul, cerca de 182.000 afganos, según el más reciente recuento de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, habrían buscado asilo en países vecinos, principalmente en Pakistán, donde se calcula que habrían llegado hasta 117.000 afganos hasta la fecha. Cifras que no incluyen a quienes, habiendo trabajado para gobiernos occidentales, fueron evacuados de urgencia por los países de la OTAN, la coalición militar al mando de reforzar la estabilidad y seguridad en Afganistán hasta su retirada el pasado agosto. Según datos facilitados por varios países, hasta 120.000 afganos fueron evacuados en apenas semanas, de los cuales 76.000 fueron a parar aquí, a Estados Unidos. Sin embargo, hasta la fecha, miles siguen esperando sus visados y que los gobiernos para quienes trabajaron cumplan su promesa. Con tan solo un puñado de países que reconoce al gobierno talibán y con el peso de las sanciones, los más moderados dentro del movimiento han buscado en el diálogo, en Qatar y Noruega, una salida a la crisis económica. Negociaciones que no han dado sus frutos hasta el momento. Y es que, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas de 2022, Afganistán se encuentra al borde de una catástrofe humanitaria. Es más fácil desplazarse y entonces llegar al hospital. El problema, ¿cuál es? Que llegan al hospital y los hospitales no tienen ni médicos ni medicinas porque faltan los recursos. Y a la crisis humanitaria se le suma un ingrediente más, un grave retroceso en los derechos de las mujeres que habían sido conquistados durante las 2 décadas de presencia de las tropas.
Ministerio de la Mujer en Kabul ahora se ha convertido y se llama el Ministerio por la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud. Y claro, ahí solo hay hombres. Sin embargo, las imágenes de muchas de ellas protestando en las calles de Kabul supondrían un inesperado desafío para el gobierno talibán. Estas mujeres estaban afuera pidiendo sus derechos. Sin embargo, los talibanes reprimieron duramente sus protestas. 12 meses en los que el movimiento talibán ha tenido que lidiar con enfrentamientos sistemáticos en el seno del grupo por su liderazgo, una lucha interna que, por el momento, se decanta a favor de las facciones radicales contrarias a los derechos de las mujeres, el acceso a la educación y las libertades de la población civil. Sin embargo, la creciente presión económica y el aislamiento internacional podrían dar algo de oxígeno a quienes apuestan por retomar lazos con la comunidad que se desarrolla más allá de sus fronteras. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. My fellow Americans,